Ya. Es que está leyendo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer la retroalimentación. Entonces estamos en el punto en que ya hemos trabajado los sellos, hemos trabajado las trompetas y recordemos que la séptima trompeta contiene los grandes juicios, que son las 7 copas. Entonces estamos ubicados en este momento, el derramamiento de las copas. Estas copas, muy importante entender el contexto en el cual se está trabajando, son los juicios finales, los juicios grandes que Dios permite que caigan en la tierra. Primero, para quitar la venda a la humanidad, para descubrir el engaño y las tinieblas en que el hombre ha vivido, siempre colocando sus ojos en el hombre, 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 y por supuesto, abandonando su creador. Entonces, eso es lo que Dios pretende con el derramamiento de estas copas. Limpiar la infección del mundo, ¿sí? Quitar la ceguera, la cual no le permitía al hombre entender que efectivamente él creía, el hombre, tener el dominio del mundo y llegó hasta ese punto, ¿sí? Sin embargo, es importante recordar que el hombre está embriagado y aturdido con el cáliz de la gran ramera, la Babilonia, la religión, que el hombre solo hasta ese punto va a entender que ha sido llevado por caballos, por distintos sistemas políticos y religiosos en los cuales Satanás está por detrás. Solo hasta el derramamiento de estas 7 copas, donde los juicios son totales, donde ya no hay la gracia, es que el hombre podrá entender qué era lo que le había sucedido, en qué terreno estaba pisando. Entonces recordemos que las copas tienen una relación específicamente con las plagas de Egipto, efectivamente. Entonces, en las copas y en las plagas están las úlceras malignas, también las aguas que se convierten en sangre, las tinieblas, los demonios como ranas y está el granizo. Se relacionan, ¿sí? Las copas también tienen relación con las trompetas, efectivamente. Y recordemos que en las trompetas todavía hay misericordia, por lo cual todos los sucesos, todos los juicios son 1/3 en las trompetas, mientras que en las copas, el juicio es total, sin misericordia. Hay una relación en la sangre, en las aguas que se vuelven sangre, en los astros del cielo, en que también hay tinieblas, en el juicio sobre el río Éufrates y en las voces que se escuchan. Entonces, estamos trabajando todo esto en el gran contexto, ¿sí? General, las copas y su relación. Bien, la clase pasada iniciamos con la primera copa, que tiene que ver este gran juicio, tiene que ver con úlcera maligna y pestilente y es específica sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que efectivamente adoraban la imagen de esa bestia. En este contexto fuimos al Antiguo Testamento y efectivamente allá el pueblo de Israel conocía acerca de estas úlceras, de estas llagas, de estos tumores y vimos que fue en el contexto de la desobediencia. Cuando él desobedecía, efectivamente lo alcanzaba la maldición de la úlcera de Egipto, así como está registrado en Deuteronomio 28-27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curada. Y esto en el contexto de la desobediencia, por no cumplir lo que Dios les estaba diciendo en ese momento. También vimos que enemigos de Israel, como los filisteos, sufrieron y fueron azotados con estas úlceras y llagas. Y en este caso, los filisteos en una batalla se llevaron el arca del pacto y la colocaron en donde estaba su dios Dagón y fueron
heridos con estas úlceras, y la misma estatua de su dios Dagón fue hecha a pedazos y quedó a los pies del arca de Dios. También entonces, ahora analizando un poquito más en detalle esta primera copa, esta úlcera maligna y pestilente, que es una plaga terrible y repulsiva que cae sobre los hombres marcados por la bestia y que adoraron su imagen, es de un aspecto repugnante, y además estas llagas estarían acompañadas de un fuerte y desagradable olor. Se hizo una consideración que esta úlcera podría ser la manera como Dios ve el pecado, esa vieja naturaleza en el hombre. No hay absolutamente nada sano en ella, así como también está una descripción en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Entonces, estas úlceras evidenciarían el pecado de la desobediencia, ¿sí? Recordemos que estos hombres se marcaron con la marca de la bestia, ¿sí? La adoraron, aún después de que los anuncios fueron hechos por los ángeles. Recordemos que en el anuncio hecho por el tercer ángel fue muy contundente. Dice que aquel que se marque o que adore a la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Ellos no quisieron obedecer a los anuncios y de todas maneras se marcaron, entonces ellos sufrirán esta primera copa, que es muy difícil. Bien, esta primera copa también tiene que ver con la adoración, que recordemos efectivamente que ellos adoraron a la bestia y se marcaron. Y para irnos un poco atrás en la unidad de la palabra, aquí en Ezequiel 8:12 está registrado cómo los hombres antiguos, en el Antiguo Testamento, ellos pensaban que Dios no estaba. Dice voy a leer Ezequiel 8:12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, este fue el estado del pueblo de Egipto. Es el estado actual de la humanidad. La humanidad en estos momentos, los hombres creen que no hay Dios, que pueden hacer lo que quieran, pensar lo que quieran y decidir ellos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque pues no consideran que Dios está. Y en el futuro será aún peor. No pensarán que efectivamente Dios está. Por lo tanto, esta copa está asociada directamente con la adoración. Entonces, nosotros hoy, en este momento, como escuchábamos en las oraciones, en esta administración que es totalmente una administración de gracia, donde nosotros tenemos privilegios inimaginables, aparte de toda la humanidad. Sabemos que el hombre fue creado originalmente para adorar a su creador. Este fue el principio básico, ¿sí? Pero en este punto en que estamos viendo ya en Apocalipsis, allá al final, llegó al colmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque prefirió darle la adoración al archienemigo de Dios. Inclusive dejó que se marcar, o sea, se van a marcar con una marca visible, ¿sí? Y esa marca visible mostrará su decisión, que ellos están con la bestia, efectivamente. Entonces, hay que recordar aquí que Dios trató con el pecado de una manera radical. Él le da al ser humano la posibilidad de ser una nueva criatura en Cristo, ¿sí? Sin tener que mejorar lo anterior, porque no hay absolutamente nada bueno en el hombre, sino lo que debemos hacer es con toda humildad reconocernos vacíos y Dios en Cristo hará la obra, ¿sí? Entonces, es importante que en contraste lo que estos hombres van a hacer con su libre albedrío, que es marcarse y que esa marca sea visible, adorar a la bestia. Nosotros hoy sabemos que la verdadera adoración
es revestirnos de Cristo. Y desde ese Cristo, adorar a nuestro Padre, en reposo como niños de pecho, totalmente confiados en nuestro Padre. Esa es la verdadera adoración. Y entonces este juicio va muy específico dirigido a este tipo de personas que se marcan con la bestia. Bien, entonces hoy vamos a continuar con la segunda y la tercera copas. ¿Por qué las dos? Porque en ambas se van a convertir el mar y los ríos en sangre. Entonces, miremos que en la segunda copa, en Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, y aquí nos dice pues que hay ángeles, en este caso determinado y específicamente hay un ángel que está custodiando, que es el encargado de las aguas, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bueno, entonces recordemos que efectivamente esta plaga de convertir las aguas en sangre está relacionado con la primera plaga de Egipto, donde allí se convirtieron, todas las aguas se convirtieron en sangre, tanto que no había absolutamente nada que beber que no se hubiera convertido en sangre. Dice aquí, Jehová ha dicho esto: en esto conocerás que yo soy Jehová, Éxodo 7:17, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Entonces, esto fue literal, es decir, ocurrió tal cual. En el juicio de la segunda copa y la tercera, efectivamente las aguas, mucho más, se van a convertir en sangre. Dice al final, dice en el 21, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Bien, entonces, además de estar relacionado con la primera plaga de Egipto, que convierte las aguas en sangre, también esta copa está relacionada con la segunda trompeta. Recordemos que dice lo siguiente, Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí podemos ver la diferencia. En el juicio de las copas no hay ninguna proporción. Todo, absolutamente todas las aguas se convierten en sangre, ¿sí? Y todo ser vivo muere en el mar, no una tercera parte. En las trompetas aún hay misericordia, por eso es una tercera parte, ese juicio. Mientras que aquí el juicio que se está derramando es total, ¿sí? Por supuesto, sabemos que un gran porcentaje de la humanidad vive del alimento extraído del mar. Entonces, aquí el alimento va a escasear de una manera exagerada. Entonces, sabemos que también se relaciona con el caballo negro, que es el del hambre. Consideración, vamos a hacer aquí una consideración, porque recordemos que el mar y todo lo que hay en él se convierte en sangre, y todo hiede, se pudre. En Apocalipsis 9:16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes será 200 millones. Recordemos que hay 4 ángeles que están atados en el Éufrates y son sueltos, y de allí salen 200 millones de espíritus. Dice: así en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. 18.
por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Entonces, se puede deducir, por supuesto, que el número de muertos será muy grande, ¿sí? Una vez salgan estos 200 millones de espíritus terribles, la mortandad va a ser demasiada y no habrá tiempo de enterrarlos, no habrá tiempo ni espacio, por supuesto. Entonces, ¿dónde van a ir a terminar? En el mar y en las fuentes de los ríos. Por lo tanto, todos los animales y los hombres que consuman estas aguas también ciertamente morirán. Así que para este momento es demasiada la contaminación de cadáveres, todos los animales, imagínense, muertos, los que están dentro del mar, es una cosa inimaginable. El agua dulce, que para entonces será bien escasa, y ya vamos a ver por qué, tras una prolongada sequía también se convertirá en sangre. O sea, sumado a todo esto que ya nos están diciendo, ya veníamos desde atrás con una prolongada sequía. Y eso está registrado en el momento del tiempo de los 2 testigos. ¿Por qué? Porque ellos tenían poder para cerrar el cielo, a fin de que no lloviera en los días de su profecía. Es decir, venían de una sequía prolongada y el agua que hay en el mar y en los ríos está en este momento infestada de cadáveres, hiede, así que va a ser una situación muy difícil. Recordemos que esta copa la tienen que sufrir todos, no solamente los que están marcados, sino en general el mundo, ¿sí? Y mucho más, claro, los que tienen sus llagas pestilentes, porque eso les va a generar muchísima sed y no habrá agua limpia para lavar sus llagas ni nada, no podrán limpiarse. La vida sin agua es insoportable, a veces se va el agua por una tarde y uno ya no sabe qué hacer. Ahora imaginémonos con todos estos eventos que están sucediendo, muy difícil. Bien, en este juicio de la segunda y la tercera copa, también hay algo muy importante y es que hay un comentario divino que proviene del cielo y es acerca de los juicios justos y verdaderos. Aquí mismo en los versículos se nos dice por qué este juicio de convertir el mar y los ríos en sangre. Está en Apocalipsis 16:6. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahí está, ¿sí? Ellos, o sea, vamos a darnos cuenta que desde el comienzo la sangre de los santos y profetas y de muchos inocentes fue vertida, ¿sí? Entonces, este juicio va a ser a causa de estas muertes. Dice en el versículo 7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, es decir, se lo merece, ¿sí? Entonces recordemos que desde el primer momento de la humanidad hay un homicidio, que es el de Caín sobre Abel. En Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, desde el comienzo se empieza a derramar sangre inocente, ¿sí? De ahí en adelante, a través de la historia, pues por supuesto que hay mártires en todos los tiempos, pero aquí son básicamente referidos a los que hacen el servicio para Dios, a los santos. En 2 de Reyes 21:16 dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Más adelante tenemos a Esteban en Hechos 7:59 y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, sangre inocente. En Apocalipsis 17:6 es lo que el capítulo siguiente dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
En Apocalipsis 11:7, un poco más atrás, dice, cuando hayan acabado su testimonio, aquí refiriéndose a los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Efectivamente, sangre inocente, aunque recordemos que ellos después fueron resucitados. Bien, en esta copa que estamos viendo está la respuesta al clamor de venganza de los mártires del quinto sello. Recordemos que en el quinto sello hay unas almas bajo el altar. Dice en Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, sangre inocente. Y Dios, pues en esta copa, efectivamente, está su venganza. ¿Por qué? Porque por el clamor de ellos, aquí está la venganza de toda la sangre derramada de los inocentes. Siempre recordemos el contexto que Dios es amor, pero Dios también es un Dios de venganza. Está escrito en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y por supuesto, todo dentro del contexto de que los juicios de Dios son verdaderos y justos. La venganza no es como la venganza que nosotros pensamos los hombres, si este me hizo esto, yo lo voy a hacer. No, la venganza en el sentido de los juicios justos. Todos nosotros en algún momento, siempre por allá, decimos, bueno, pero Dios, esta persona o este grupo de personas, ¿cuándo van a tener su pago? Aquí. Dios es un Dios justo y sus juicios son justos y verdaderos. Bueno, toda esta copa que va a ser derramada sobre aquellos que efectivamente Dios va a tomar venganza con un juicio justo, estuvo en profecía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Isaías 26:21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, y recordemos quiénes son los moradores, por su maldad contra él. Y fíjense que no dice que es contra ellos, sino contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es decir, va a haber un juicio justo. Joel 2:30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre, y fuego y columnas de humo. Efectivamente. Entonces, el mar se convertirá en sangre como de muerto. Será la tumba de toda la vida que allí habitare. Y recordemos que los animales no son pocos, son demasiados. La refrescante brisa del mar, que hoy disfrutamos, entre comillas, se tornará en un hedor irrespirable debido a los millones de cuerpos, tanto de hombres como de animales marinos muertos, que flotarán en su superficie. Y será evidente, por supuesto, el poco comercio que aún quedare será totalmente paralizado. Entonces, fijémonos que ya el hombre ya está llegando, ¿sí?, a estar acorralado, porque no tiene que comer. Muchos dependen del mar para su sustento, ya no tiene agua, pero aún así no se arrepiente. Bien, bueno, alguien diría, no, pues aquí lo único que podría salvarlos sería una gran lluvia que limpie las llagas, que limpie el hedor, que ayude, pero no. Entra la cuarta copa, que ya son los juicios dirigidos a los astros del firmamento. Esta es la diferencia con las plagas de Egipto. En Egipto las plagas fueron sobre la tierra. Aquí en las copas también incluye los astros del firmamento. Y el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol. Terrible, inimaginable. El efecto de esta copa es la intensificación del calor del sol. Nosotros en estos tiempos ya
estamos sufriendo los efectos de el descongelar de los polos, el efecto invernadero, todo el sol ya hay consecuencias. En este momento de Apocalipsis, en esta cuarta copa, es el juicio total, así que no habrá nada que se esconda del sol. Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, no una ronchita, sino quemarlos con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor, efectivamente, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esa es la condición humana, ¿sí? Deberá ser terrible y espantoso esperar expectantes a que la lluvia aparezca. Agua limpia que refrescaría todo a su paso, inclusive para apagar su sed. Pero en cambio, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, no solamente no llegó la lluvia, sino que ahora un sol espantoso sobre esas úlceras hediondas. Bien. El sol, al comienzo, tiene y tuvo un gran propósito. Dios la creó para ser una lumbrera, para enseñorear en el día y en la noche, para eso creó las lumbreras, y con un gran propósito. La vida nuestra, los procesos de químicos, físicos, dependen en mucho porcentaje del sol. Bien, hay profecías acerca de por qué específicamente se toman ya los astros, ¿sí? Miremos en Isaías 24:4, dice puntualmente, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Aquí está la razón, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Claro. Isaías 42:25 dice, por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Entonces, en estos tiempos nosotros podemos entender perfectamente esta profecía. Tal vez hace 1000 años atrás no era tan clara como nosotros hoy, que vemos contaminación, desechos, suciedad, el mar, plástico por todo lado. Entonces entendemos efectivamente que hemos traspasado los límites y efectivamente eso tiene una consecuencia. Y Dios va a juzgar en esta copa de herir al sol todas estas cosas porque la humanidad transgredió las leyes, ¿sí? Bien, en Malaquías también dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bien, el Señor Jesucristo efectivamente habla de esta señal. Entonces habrá señales en el sol, Lucas 21:25. En la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. A pesar de todas estas señales, fijémonos que ellos no se arrepintieron. Al sonido de la cuarta trompeta, el sol se oscurece, pero solamente un tercio. Entonces ya había un aviso anterior, efectivamente cuando se tocó la cuarta trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte en ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche.
Ya había esta señal en la trompeta de 1/3 sobre estos astros, pero aquí ya la copa derramada es total. Y es por estos soberbios, por eso que hacen maldad. Y efectivamente, soberbios porque fijémonos que al final dice que ellos, aun cuando se quemaron, no se arrepintieron, sino más bien blasfemaron. ¿Sí? Bien. Consideraciones, no hay que ser muy piloso, pues porque, por supuesto, por el intenso calor, los polos se van a terminar de descongelar. Ya empezó el proceso muy acelerado, pero en aquel momento con este sol se terminarán de descongelar totalmente y, por supuesto, el nivel de los mares será superior y se inundarán las regiones costeras, anegando kilómetros de tierra adentro con agua sangrienta y cadáveres en descomposición. El hombre, al igual que los dioses egipcios en los días de Moisés, no podrán ayudar en absoluto. Recordemos que los egipcios siempre clamaron y clamaron durante las plagas a sus dioses de madera, de barro, y nunca, pues por supuesto, pudieron responder. Aquí, a pesar de que el hombre tiene la tecnología y en muchos casos muchas ciudades costeras han hecho cantidad de muros de contención y bueno, muchas cosas, nada podrá detener esto que está sucediendo. Se podría considerar que con la caída de estos juicios tan terribles causarían que la gente se arrepintiese, pues esa es la finalidad de Dios, ¿sí? Que estas copas caigan, a ver si hay alguno que se arrepienta. En Romanos 2:4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Efectivamente, estos adoradores incrédulos de Satanás en su locura maldecirán al único que podría rescatarlos de todas estas cosas. O sea, ellos, aún viendo todas estas cosas, no se arrepienten. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar acá. Quedamos listos para iniciar la quinta copa. Qué fabuloso, porque efectivamente el diablo también va a recibir un juicio justo en su trono. Que Dios los bendiga. Gracias. Bien, Juan. Sí, Amparo, bueno, es genial porque una de las cuestiones por las que no se entienden las escrituras es porque no se leen literalmente, como la lectura que acaba de hacer Amparo. Es cruel, es cierto, es crudo, es fuerte, pero es como hace nuestro Padre las cosas, las llama por su nombre. Y si bien es cierto que utilice los tipos y las sombras en el Antiguo Testamento para enseñarle a su pueblo y para enseñarnos a nosotros, aunque tengamos otra dispensación, otro trato de su parte con nosotros, pero es el mismo Dios. Y por detrás de esos tipos y esas sombras, pues nos encontramos la realidad. Y una realidad que, viendo las señales de los tiempos, sin dejar de estar en Cristo, pues se van haciendo muy claras, que es ciertamente lo que el hombre ha hecho. Además, me estaba siempre recordando el Espíritu que no tiene por qué ser Dios el que envíe parte de todos estos juicios, es decir, sino que sucedía como en el caso de Nabucodonosor, que él no tenía en su corazón
que llevase por delante los propósitos que nuestro Dios se había propuesto. Y entonces se dio pues la invasión de todo el pueblo de Israel cuando dejaron a Dios y se volvieron a los ídolos. Y se volvieron adorando a los dioses que tenían a su alrededor, las naciones. Y nuestro Dios muy claramente se lo había anunciado en los 5 libros de la ley de Moisés lo que le sucedería. O sea, nuestro Dios le puso delante al hombre y a su pueblo exactamente pues las bendiciones que vendrían sobre él, cómo sería cabeza de naciones, cómo serían un pueblo maravilloso en todos los aspectos, cómo residirían en el territorio con todo tipo de bendiciones y al mismo tiempo si se alejasen de él, pues lo que le vendría a ocurrir. Y él no tenía que moverse, era simplemente dejarlos apartarse de Dios, y justamente cuando el hombre se aparta de Dios, se autodestruye a sí mismo. Fijaros bien, hoy ha llegado la humanidad a 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. Es impresionante porque en 1940 y poco después de la Segunda Guerra Mundial había 2.500 millones de habitantes en la Tierra. Y nuestro Dios nos dice en las señales de los tiempos que todo se aceleraría muchísimo, tanto el conocimiento en cuanto a los descubrimientos del hombre, y aquí tenemos que colocar pues todo el armamento nuclear, que ciertamente ha sobrepasado y traspasado lo que el hombre debía de conocer en cuanto al bien y al mal, y este aumento demográfico que además el propio Antonio Guterres, presidente de las Naciones Unidas, ya anunció no hace mucho tiempo que ya sobrepasamos efectivamente el daño que se le ha hecho al planeta y que las consecuencias son irreversibles. Y esto todo tiene que ver con todo lo que ha estado leyendo Amparo. Por tanto, no es simplemente cómo Dios deja caer, que sí que las va a dejar caer estas últimas copas, pero hasta ahí, efectivamente, el hombre es el propio instrumento que lleva a cabo su autodestrucción. Y es lo que siempre nos ha dicho nuestro Dios: separados de Él nada podemos hacer, sino ir a perdición. Y además, hoy mismo, con estos 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra, se sabe perfectamente, y por eso hay estas emigraciones de un lado a otro que también están escritas en las Escrituras, es decir, irán de un sitio para otro, efectivamente porque no hay alimentos para todos. Es así mismo, o sea, hay el continente que más población tiene es Asia. Y en Asia, pues los países como India no tienen ya alimento para, que son de los más poblados y que va a sobrepasar a China de aquí a poco tiempo. No tienen alimentos necesarios. El segundo continente es África, de donde no podéis imaginaros, pues Sandra sí, porque vive en Italia y además cerca de la zona donde desembarcan lo que se llaman pateras, que son barcos de lo más rudimentares,
y arriesgando su propia vida, estos emigrantes, para poder salir de su tierra, porque lo único que hay ciertamente es arena y destrucción por la cantidad de guerras que allí se están entablando en este momento. Europa, pues en este momento, con esta atmósfera de guerra que ha tenido Putin, por bien iniciar, pues ha dado comienzo y ha caído hoy precisamente, pues los primeros misiles, no en Ucrania, sino en Polonia, que hace parte de la NATO, y de hecho hay una reunión general mundial de todos estos moradores de la Tierra, los cuales tienen muchos nombres, entre ellos el G20, que tiene que ver con los 20 países más industrializados del mundo y que están juntamente en Bali tomando decisiones y están efectivamente viendo que por tanto, digamos que la normativa número 4 de la NATO, que es ese ejército mundial a la cual se asocian los países más desarrollados, pues tienen que juntarse y decidir si ponen en práctica el acuerdo número 5 de la NATO, que es efectivamente si un país de fuera de la NATO ataca 1 centímetro que sea de un país perteneciente a la NATO, pues todos los demás tienen que defender. Bueno, pues este es el caso. Han caído 2 misiles en Polonia, que efectivamente es el país perteneciente a la NATO, que está convocando en este momento pues a todos los países de la NATO. Es decir, que leer literalmente el Apocalipsis con todo lo que nos escribe, pues podía ser en los tiempos de Isaías muy difícil de creer, no para un creyente que anduviese con nuestro Padre, porque ante todo es genial, porque cuando Él se da a conocer, pues sabemos toda su sabiduría, todo su conocimiento, todo su gran amor, todo su gran misericordia, y efectivamente no hay nada que le sea imposible. Pero para una persona natural, si leyese literalmente el Apocalipsis como lo estamos haciendo nosotros, no es que no se entienda. Podrá ser efectivamente un escenario, pues, que no consiga ver cómo se iría a llevar a cabo, pero entenderlo lo entiende. Y es lo que estamos haciendo una lectura literal y que después podemos comprobar por las señales de los tiempos cómo ciertamente hombres que escribieron esto hace más de 2000 años, hace más de 3000 años, y cómo se está llegando a los escenarios que ellos profetizaron. Bueno, es maravilloso. En medio de todo esto, siempre vemos estos ángeles. Y siempre vemos estos ángeles que en mitad de lo que a nosotros nos parece tan cruel y tan deshumano, ellos se regocijan. Y esto es algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que ellos ven que no vemos nosotros al leer estas palabras que aquí están escritas? Y estoy seguro que lo que ellos contemplan, lo contempla nuestro Cristo. Y es maravilloso, es maravilloso. Nosotros
Hay un ejercicio de cuando yo enseño español a mis alumnos del castellano aquí en Portugal, que es en comprensión lectora, tienen varios ejercicios de comprensión lectora. Y hay uno que no resulta nada fácil hasta que se ve la lógica del examen, de la prueba. Y bueno, tiene que ver con que es un texto más o menos largo, podrán ser unos 40 párrafos, en los que se han quitado varios segmentos a los párrafos y se han puesto debajo, o sea, se han quitado como unos 6 o 7 párrafos, aquellos 40, 50 que hay en el texto, y se ha puesto de manera aleatoria y los alumnos tienen que averiguar cuál es el segmento que se ha retirado y a cuál corresponde, cuál es el espacio donde se ha retirado. Bueno, hay varias claves que teniéndolas en cuenta facilita muchísimo encontrar, digamos, los segmentos que han sido retirados y los vas colocándolos y ciertamente funciona como un rompecabezas. Esto me recordaba el padre haciendo esta semana esto con unos alumnos míos que se van a presentar al Instituto Cervantes. Es genial porque se llama conocer la estructura de un texto. Y la estructura de un texto es como el armazón o el esqueleto de un cuerpo. Es decir, es conocer el esqueleto. Y encima de ese esqueleto, cuando está bien colocado, entonces puedes poner el cuerpo de la persona. Si el cuerpo nuestro no tuviese el esqueleto, pues ¡pua!, se caía y se hacía disforme y caótico. Y ciertamente muchísimos y muchísimos años me he pasado yo pues leyendo las escrituras sin ver el esqueleto. Y entonces ciertamente por eso cuando vamos a las escrituras no entendemos lo que estamos leyendo. Y esto me decía, me guiaba el espíritu diciendo que es como la educación. Mi suegro era una persona que yo he aprendido muchísimas cosas con él. Era un hombre, de alguna manera tenía a Dios en su vida y lo manifestaba. Y era no solo de una bondad maravillosa, sino también un hombre pues con muchas cualidades, ciertamente con su llamamiento, y estoy seguro que va a ser de las personas que disfrute por toda la eternidad. Y bueno, él crió 6 hijos maravillosos y algunas veces teníamos algunas conversaciones y él se refería a la educación de sus hijos como aquellas cometas, las cometas que tienen los niños, que las lanzan al aire y la cometa se va para arriba y la cometa vuela para un lado y para otro. Dice, pero tú tienes que tener el hilo aquí abajo. Entonces muchas veces nosotros somos así. Nosotros nos gusta alejarnos y esto me vuelve otra vez a recordar los pámpanos que hablábamos hace poco tiempo de la vid, que tienen dentro de una manera natural un crecimiento salvaje. Todos los días lo recuerdo porque yo tengo aquí enfrente en mi casa un edificio, alguna vez os haré una fotografía, porque es precioso y es un
Es una vid salvaje, no da fruto ninguno, pero reviste todo el edificio. Además, con colores, como estamos en el otoño, pues con unos colores rojos y verdes, y es preciosa. Pero no lleva fruto, ninguno. O sea, en todo aquello que tú ves, esa vid no da frutos ningunos. Y es igual que el hombre. El hombre alejado de Dios puede ser muy vistoso, nos llama mucho la atención. De hecho, nuestro Dios tiene adjetivos como mercaderes, como moradores, como los montes altos, a las naciones que son, digamos, que están en primer plano. Y es cierto, pero no llevan fruto, llevan su propia autodestrucción, no hay fruto, no hay alimento ahí, no hay nada. Bueno, pues en cuanto a todo esto, ciertamente, ¿por qué no entendemos las escrituras? Pues porque somos como los niños en cuanto a la educación que nos quiere dar nuestro Padre Celestial, de que estemos arraigados en Cristo, de que el pámpano, si se va muy lejos, no puede llevar fruto. Por tanto, aquel vacío que se estaba refiriendo hoy Amparo, de ir cortándonos continuamente, para estar siempre cerca de Cristo. Es decir, si no por la fe que habite en nuestros corazones, y fijaros que no es difícil mirarte a ti en Cristo y mirarle a Él en este espíritu que Él te ha dado y mantenerlo, lo que surge naturalmente es el amor al Padre, porque Él y el Padre son uno, y Él se ha hecho carne y se ha repartido en espíritu en nosotros para ciertamente llevarnos al Padre. Entonces sale de una manera natural, sin esfuerzo, el amor a Dios. El amor a Dios. Y de ahí que viene efectivamente Corintios 13, cuando nos habla que si tú eres capaz de hablar en lenguas humanas y angélicas, no tienes amor, de nada sirve. Si tú eres capaz de desvendar todos los misterios y toda ciencia y todo este tipo de sabiduría, pero no tienes este amor, de nada vale, nada eres, sino pues igual que los pámpanos, que ciertamente pueden ser muy vistosos, pero no tienen fruto. Es increíble porque esa poda, cuando nosotros, Dios se nos da a conocer y por fin vemos la oración que ha hecho Álvaro al principio, enséñanos a negarnos a nosotros mismos para poder dejar vivir la vida de Cristo por nosotros. Bueno, pues esa obra es maravillosa y es más inmediata de lo que nos parece. Es decir, en ese momento, lo que hay en la vida del cristiano son dos cosas que van juntas y paralelas. Y una es el gran amor de Dios, que es maravilloso y que es disfrutable, sobrepasa nuestro entendimiento, ni tiene que ver tanto con las sensaciones, pero es muy palpable y muy real, y al mismo tiempo una aflicción grande que proviene del conocimiento de nuestra debilidad. Las dos cosas. Y comenzamos ciertamente a ver, por eso envié hoy esos artículos sobre
palabras de consuelo lo que decía el doctor Bullinger, es decir, si no pasamos por la experiencia del conflicto de las dos naturalezas, eso significa perdición. Significa que estamos muy satisfechos con la carne, significa que es lo único que conocemos y por tanto ahí no hay conflicto, sino que ciertamente vivimos como el hombre natural, podemos perfectamente ser creyentes, pero no está la vida de Cristo en nosotros, sino que somos nosotros los que decidimos efectivamente la dirección que queremos darle a nuestra vida. No hay ese conflicto. De hecho, el tener el conflicto es el testimonio más claro de que eres un verdadero hijo de Dios, con Cristo adentro y viviendo esa experiencia. Pero pasar por esa experiencia sin conocer la doctrina que lleva por detrás es insoportable. Y de hecho el sufrimiento que pasamos muchísimas veces nos resulta insoportables. Por eso esos estudios que envié ahí sobre las palabras de consuelo, pues tiene una vista general sobre las escrituras que nos dejan ver el propósito. Aunque no lo entendamos, porque yo muchas veces digo, Dios, esto, o sea, el que tú hayas permitido viejo que se mantenga en nosotros, es como cargar con un cadáver toda la vida. Pero, igual que cuando leemos el Apocalipsis y no comprendemos el amor de Dios dejándonos este testimonio en nosotros, bueno, pues debemos seguir pidiéndole a nuestro Padre sabiduría y la verdad es que tiene un trasfondo maravilloso. Esto es algo que, para no extenderme demasiado en esta noche hablando, pues será un tema importantísimo que creo que trataremos también pues en el jueves, no este próximo, sino en el siguiente que tengamos la reunión. Pero para daros un poquito de la sustancia de lo que iremos a ver, porque es genial y nos resulta en un consuelo y un reposo entender esa doctrina que tiene por detrás maravilloso, quiero que vayáis a Lucas, los que tengáis alguna Biblia, o entonces yo lo podré leer. Bueno, lo que hemos estado viendo en la última reunión ha sido precisamente que en la primera y mejor resurrección hay varias fases. Hay efectivamente lo que se llama el arrebatamiento, que comienza exactamente antes de la caída de estas copas para los que han esperado y son salvos de la ira, los que nuestro Señor Jesucristo dijo a los que se queden aquí en estos 7 últimos años que serían dignos para no pasar por estas cosas y entonces irán al sitio de la bóveda celeste donde se quede limpia con la caída de estos espíritus y principados y potestades que van a ser de allí quitados y que entonces descienda desde el cielo más alto nuestro Señor Jesucristo a ese local. Bueno, pues hay una fase que son los que allí se van. Tenemos la otra fase de los que estén atentos y que no hayan ido arriba, que posteriormente podrán salir para ir al desierto y allí ser protegidos espiritualmente también para que no pasen por estas cosas. Y después, entonces, los que se queden para atrás y efectivamente tengan que sufrir pues todos estos juicios de las últimas copas que nos está leyendo Amparo. Pero, como digo, todo esto es muy breve
Ese es el único consuelo que podrán tener los creyentes, y nuestro Dios pues les ha hecho todos los avisos, pero los que se hayan quedado para atrás les dice, se acabó, no hay más oraciones, el que tenga que ir a muerte, pues a muerte, y el que tenga que ir, y de resto van a ser muchos, como ha explicado Amparo, los que caigan por martirio. Asimismo, eso es lo que está escrito, porque nuestro Dios lo sabe y ciertamente va a ser un tiempo, pero demasiado breve. Bueno, pues viendo todo esto y sobre todo por lo que tratamos en la última reunión, pues estoy con muchísimo interés por ver las parábolas como vimos el de las vírgenes. Y seguir leyendo, seguir procurando las parábolas porque nos hablan mucho acerca de todo esto, de las distintas compañías, a los que les dice el crujir de dientes y el lloro y el crujir de dientes, a los que amenaza con el fuego del infierno. Son cosas que naturalmente tengo todavía muchísimas dudas, pero es genial cuando vamos cortando los pámpanos y estamos en el amor de Dios primero, cómo se van abriendo las escrituras. Es maravilloso, maravilloso. Entonces, procurando efectivamente más luz, pasé del Evangelio de Mateo al de Marcos y después al de Lucas, buscando sobre todo las parábolas, donde nos explica pues muchísimos aspectos de todo esto que andaba buscando. Y entonces en Lucas efectivamente encontré, primero en el capítulo 13, tenemos otra vez repetida la parábola de la semilla de mostaza, que era la más pequeña. Después tenemos la puerta estrecha en el versículo 22 del capítulo 13, que me encanta, donde dice que esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y se está refiriendo al banquete. Las vírgenes, nos había explicado en la anterior también. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿os acordáis que entraron las vírgenes sabias, las prudentes? Pues las otras quisieron entrar y eran vírgenes, son salvas, pero se cierra la puerta. Y estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Okay? Bueno, pues después de ver esto, ciertamente, seguí leyendo y llegué al capítulo 14, versículo 7. A las vírgenes, mismo a las que se quedan de fuera, no se les dice que van al lloro y crujir de dientes, y mucho menos al fuego del infierno. Y además quiero deciros una cosa. Las naciones que se van a presentar delante de nuestro Señor Jesucristo cuando ponga sus pies aquí en la tierra y se dé la resurrección también de los que se fueron a dormir en Cristo, que Dios los conoce, son de todos estos que han pasado por la gran tribulación y no han muerto, los que se queden vivos. Esas son las naciones que se van a presentar ante nuestro Dios. Y nuestro Dios de esos es de los que hace la separación entre los corderos y los cabritos.
Y los que han vivido ciertamente con la ley de su corazón, amarás al prójimo